Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Contracorriente por Rompeviento TV. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a estar conversando con dos invitados muy especiales, Miguel Ángel Romero y Luis Méndez, sobre la revista Cotidiano y el análisis de la coyuntura en México. No se vayan, comenzamos en breves instantes. Estamos en la Contracorriente, qué bueno que siguen ustedes con nosotros. Y hoy en la noche vamos a conversar con el licenciado en Economía, de modo, nadie es perfecto, por la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Ángel Romero. Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí. Por invitarnos. Con el doctor en Antropología, tampoco nadie es perfecto, la ENA es la ENA, ¿verdad? Luis Méndez, tanto Luis como Miguel Ángel son los directores, un caso raro en la industria editorial mexicana. Son directores de la revista El Cotidiano, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, desde hace ya 30 años, ¿no? Están ustedes de manteles largos celebrando los 30 años. Los dos han elaborado una gran cantidad de libros, ensayos, reflexiones, no necesariamente alrededor de la coyuntura, pero casi siempre que tiene que ver con temas de coyuntura. Luis, tú que eres el más viejito de los dos, tú y yo nos podemos hacer cambio de luces aquí. ¿Qué es la revista El Cotidiano? ¿Qué es y cómo nace? Mira, fue un esfuerzo intelectual, militante, en un tiempo en que la izquierda estaba cansada de tratar de explicar lo inexplicable a través de construcciones teóricas muy abstractas, ¿sí? Recordarás tú que en ese tiempo estaba pues, revistas como Teoría y Política, como Coyoacán, como etcétera, etcétera, ¿sí? Que era una interpretación abstracta de una realidad que nos rebasaba por todos lados. Entonces, nuestra revista tuvo una intención un poco pragmática, ¿sí? O sea, al margen de nuestras interpretaciones, al margen de nuestras posiciones ideológico-políticas, pensamos, ¿por qué no dar cuenta de lo que verdaderamente está pasando, de lo que realmente pasa? Y comenzamos con una publicación que lo que pretendía, y así está plasmado desde su número 0, ¿sí? Que lo que pretendía es dar cuenta de las minucias, o sea, cómo se mueven los diferentes actores, cuántas huelgas, cuántas no huelgas, cuántas, que si la inflación, no la inflación, que si el PIRE, que si el cambio estructural, que si, etcétera, 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 etcétera. Con una razón explícita que era tratar por otra vía, por una vía más, digamos, positivista, ¿sí? Aunque en esto no muy de acuerdo con ese término, dar cuenta de lo que los discursos teóricos eran insuficientes, ¿sí? Miguel Ángel, la revista nace en 1984, ¿no? Es un momento en el que la izquierda mexicana ha sufrido una derrota dolorosa,
amplios sectores del movimiento social ensayan la realización de un paro cívico un año antes, construyen un gran frente para tratar de revertir la política económica, ¿no? Está ya al frente del gobierno Miguel de la Madrid, ya los vientos del neoliberalismo comienzan a soplar en forma de este país. Luis hace un momento hablaba de las revistas teóricas que se desarrollan en aquella época, ¿no? Revistas como Cuadernos Políticos, Historia y Sociedad, Estrategia, etcétera, etcétera. En ese contexto, ¿por qué una revista más? ¿Cuál era la diferencia entre esa revista, digamos, y las otras que había venido construyendo la izquierda mexicana? ¿Por qué una revista? Bueno, el planteamiento de la revista es un planteamiento totalmente diferente al que tenían como gran teoría las corrientes políticas que estaban detrás de Estrategia, de las que hemos mencionado, ¿no? Esta revista trata más bien de apegarse y pegarse a la realidad mexicana. Es en ese sentido sí un modelo absolutamente nuevo de revista, donde con ese enfoque, dice Luis, positivista, pero también con un enfoque marxista, que ahorita lo vamos a desarrollar más adelante, se trata de dar cuenta de la realidad presente, ¿no? Nuestro objetivo es entender qué está pasando, cómo se mueven las variables, cómo se mueve la sociedad, cómo se mueven los actores, y empezar a hacer cortes para tratar de entender la realidad. No nos interesaba mucho entender las partes conceptuales, las partes teóricas, sino qué está pasando en México en ese tiempo. Y nosotros fuimos, creo, pioneros en esa búsqueda por tratar de entender el presente a través de lo que pasaba. A diferencia de lo que tenían como fuentes las otras revistas, nuestras fuentes y nuestros archivos y la búsqueda eran sobre todo la prensa, las revistas, los datos que el gobierno daba, era la sistematización de todos esos datos para tratar de entender qué sucedía, ¿no? Rápidamente nos dimos cuenta que podíamos solamente aprender de la realidad un espacio y un momento y un fragmento de la realidad, ¿no? Por eso lo fuimos acotando. Nunca nos metimos a campos de la realidad muy extensos como son la cultura. Nos tratamos de ir más y la revista en ese sentido sí tiene etapas, ¿no? Las primeras etapas eran aspectos laborales, que eran muy importantes en ese momento. Si me permites, Miguel Ángel, ahorita regresamos a las etapas. Déjenme preguntarles nuevamente sobre ese 1984 en el que la revista nace, el clima que hay, la especificidad de la revista. Y lo que les preguntaría es, bueno, ustedes dicen, hay una diferencia muy claramente establecida entre esta revista y las otras de izquierda. En buena parte esta diferencia consiste en que no parte de una construcción intelectual abstracta, teórica, a priori, sino básicamente lo que busca es documentar, analizar, desentrañar, entender el sentido de la realidad. Pero simultáneamente en aquella época hay dos revistas importantes alrededor de los cuales se comienzan a configurar bloques políticos culturales influyentes, ¿no? Estoy hablando de la revista Nexos, por un lado, y de la revista Vuelta, encabezada por Octavio Paz, del otro, ¿no? Son semanarios que buscan incidir en el mundo político-cultural, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la diferencia en relación a esas otras revistas? Yo creo que una parte importante de la diferencia tiene que ver con tu origen. El origen de la revista El Cotidiano es de un grupo de intelectuales universitarios. Y ese grupo de intelectuales universitarios siempre han contado con la generosidad y con el apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana, en particular la Unidad Azcapotzalco. Empezamos con dos departamentos, Economía y Sociología, y ahora la subsidia, la paga la Dirección de Ciencias Sociales, ¿no? Esa te da una libertad impresionante, ¿no? Nosotros podíamos tratar la realidad desde el ángulo que los editores decidieran, a veces bien, a veces mal, a veces equivocada, a veces no, pero no estábamos ligados a corrientes o a grupos más allá en las disputas del poder, ¿no? No estábamos
en lo que después, en poco tiempo después, en el 93, 92, se dirime rápidamente en dos coloquios, ¿no? La derecha con el coloquio que hace Vuelta y después Nexos con el coloquio que hace de la izquierda, ¿no? El cotidiano está un poco al margen de esas disputas de poder, no es un instrumento que está pretendiendo incidir en la lucha del poder, sino está pretendiendo entender la realidad, ¿no? Es un instrumento que tiene mucha mayor libertad editorial, ¿no? Y que da, desde su nacimiento, y eso sí es un rasgo característico distintivo de las otras revistas, hay una vocación del cotidiano por darle voz a autores poco reconocidos en esas dos, en el medio social, ¿no? La conventocracia pues siempre ha tenido el monopolio o digamos el megáfono del monopolio en todos los medios, ¿no? En la radio, en la televisión, en el periódico, en las revistas, ¿no? Hasta la fecha esa es la característica de estas dos revistas que estás mencionando. El cotidiano tiene más frescura, tiene más posibilidades de incorporar a grupos completos de investigación temática, y yo creo que es una característica muy importante del cotidiano. Siempre busca que la revista sea un vehículo de salida de investigaciones de personajes que no son muy conocidos, pero no porque no sean muy conocidos no dejan de ser interesantes, científicos, aportación, etcétera, ¿no? Creo que esa es la diferencia central. Luis, muy brevemente, antes de irnos a la pausa comercial, ¿quiénes serían los padres o las madres fundadoras de esa revista? Miguel Ángel hablaba de un grupo de intelectuales académicos. Era un grupo de académicos de la UAM. Inició con 4 personas. Y incidentalmente, por esas circunstancias raras del movimiento de las gentes, se incluyeron casi inmediatamente pues 2 más, Miguel Ángel y yo, ¿sí? Arrancamos con ¿Quiénes son esas 4 personas? Era una persona que era la compañera Rosalvina Garavito, tradición ideológica izquierda, ¿sí? Izquierda con un pasado guerrillero, ¿sí? Era el compañero Augusto Bolívar, izquierda chilena, socialista, ¿sí? Deslumbrado él por el PRI, por su aparato y por su capacidad para controlar este país, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Y Edmundo Jacobo. Y Edmundo Jacobo, sí, que era un intelectual. No sé qué tanto de izquierda o de derecha o de medio, y por circunstancias, 2 advenedizos que veníamos de la izquierda derrotada, caímos circunstancialmente ahí. Muy bien, esto es el núcleo fundador. Sí. Vamos a una pequeña pausa, no se vayan, sigan con nosotros, regresamos en breves instantes. Bueno, esta es una canción de Sondheim que se llama Que vengan los clowns, y cuando estés me tiras la pista, por favor. Esta es una manera de hacerla. Yo nunca me levanto tan temprano, entonces no tengo la voz puesta, no es mi mejor hora para cantar. Además están esperando que lo haga divinamente. Y por ahí me sale para la mierda. Bueno, me faltan 2, 3, 4, voy a contar. 2, 3. Qué triste final para un amor. Yo que quería triunfar, que vengan los clowns. No quiero llorar. ¿Qué hago con las manos? Ahí viene. No se paró
hacerme reír. La parte más difícil viene ahora. Cuando me harté de tanto fingir, estoy adelantada, supe que solo a tu lado podía ser feliz. Mis palabras de amor para ti con cuidado ensayé. Esta nota. A tu lado corrí y no te encontré. Se están aburriendo. Qué broma tan cruel. Quiero que se termine pronto. Qué irónico error. Quise cambiar de papel y no hallé. Bueno, ya está. Venga. Bien. Esa es una manera de hacerla. Con el juez interior. Todo el tiempo el juez. El juez me dice que lo hago mal, que está mal, que me faltan 2 compases, que me miran, que no les gusta, que me aburro atrás. Hay muchas maneras de hacer un tema. Estamos de regreso en la Contracorriente, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos conversando con Miguel Ángel Romero y Luis Méndez sobre la revista El Cotidiano y los análisis de coyuntura en México. Nos acaban de contar, antes de ir a la pausa, que uno de los objetivos de la revista era hacer una especie de cartografía sobre la realidad inmediata mexicana, ¿no? A diferencia del conjunto de publicaciones que florecieron enormemente en la misma época en la que la revista aparece. Han pasado 30 años de de esa aventura, ¿no?, que ustedes comenzaron. En esos 30 años, ¿cómo periodizan ustedes lo que ha venido sucediendo? ¿Cómo hacen el análisis de coyuntura de la coyuntura de la revista Cotidiana? Pues mira, tenemos, ahora sí que teóricamente, un dispositivo metodológico. No te lo voy a explicar porque nos lleva aquí mucho, ¿sí? Pero en síntesis, ¿qué es? Es que encontramos que para ordenar más o menos una realidad enormemente caótica que se nos venía encima, necesitábamos de algunos momentos, ¿sí? Unos momentos que les llamamos coyunturas, ¿sí? Coyunturas que eran no creación de nuestro razonamiento, sino que la realidad misma construía eso, que no era más que la explosión de contradicciones no resueltas, ¿sí? Había un desafío original, 1983, el cambio estructural, la reconversión industrial, era tratar de cambiar el régimen, ¿sí? De un régimen nacionalista a un régimen neoliberal. Bueno, de ahí hasta acá han pasado, como dices bien, 30 años, ¿sí? Y en 30 años este camino ha sido incierto. Yo le llamo un rito del paso trunco, ¿sí? Como buen antropólogo, ¿sí? Con que da como resultado un estado híbrido, ¿sí? O sea, en este tiempo, en esta construcción, en esta gran promesa de 1983 de hacer un cambio radical, después de 30 años no hemos llegado a eso, ¿sí? Estamos ahorita con las reformas actuales que se supone que es la formación de un nuevo Estado, que lo dudo, pero en fin. Bueno, en este tiempo vivimos por algunos momentos que la realidad, decimos, nos los marcó, ¿sí? Uno inmediatamente fue Miguel de la Madrid y su intento neoliberal, ¿sí? Muy tibio, muy tímido, porque tenía que enfrentar problemas varios, y lo principal ahí que era la lucha con los trabajadores, ¿sí? La lucha con los sindicatos, la lucha principalmente con un sindicalismo independiente que en los 70s se veía poderoso, se veía fuerte, aparentemente, aunque en el interior sabemos ahora que era
pues muy débil porque no alcanzó a constituirse en una fuerza, ¿sí? Eso es lo que tú decías, Miguel Ángel, cuando te interrumpí en el segmento pasado, que la revista se concentró mucho en analizar las cuestiones laborales. Durante esos primeros años. Sí, pero a la pregunta que haces ahora yo quisiera comentar una cosa de forma que es importante también, ¿no? La revista va evolucionando en el tiempo. Nace como una revista muy pequeña, con unas... Muy pequeñas, ¿cuántas páginas? 32, 50 páginas cuando mucho. Uh-huh. Y su presentación es una presentación donde no se logra diferenciar la portada del resto. Todo es papel bond, ¿no? Como si fuera un boletín. Como si fuera un boletín. Y utilizábamos nosotros en nuestros primeros números muchas fotografías y utilizábamos nosotros muchas caricaturas. Es decir, era una revista animada. Digamos, era una especie de revista que era una proyección del diarismo que se practicaba en México. Así era, ¿no? Entonces, posteriormente la revista va ganando en presentación, ya tenemos una portada muy digna. Después va ganando en número de páginas, ¿no? Hasta que llegamos ahora a un número normal de 128 páginas, ¿no? O sea, un libro. Prácticamente es un libro. Y pasamos de tener temas de la coyuntura, ¿no? Es decir, como si fuera una especie de proceso semanal, ¿no? Donde dábamos cuenta temáticas de lo que sucedía en el momento, ¿no? Nuestra revista siempre ha salido cada 2 meses. Entonces era una especie de síntesis de lo que pasaba cada 2 meses, ¿no? Y ahí es donde podemos encontrar la diferencia, ¿no? Empezábamos a hablar, había una sección obrero patronal muy grande, porque en ese momento la participación obrero patronal era fuerte y entraban en esa sección cuestiones sindicales muy relevantes, ¿no? Si tú ves la participación obrero patronal y sindical que tenía la revista y la quieres ver el día de hoy, pues el día de hoy nosotros ya prácticamente al sindicato a la parte sindical la hemos dejado, no porque no la consideremos importante, sino porque no aparece ya en la realidad, ¿no? Ese podría ser porque la academia también ha abandonado el estudio de la realidad sindical, como abandonó en buena parte el estudio de la cuestión rural. Pero creo que tiene que ver porque los sindicatos han dejado de ser actores políticos relevantes, ¿no? Porque sí hay números importantes del sindicalismo, pero es un sindicalismo que tiene fuerza o que tenía fuerza, ¿no? Por ejemplo, hemos dedicado muchos números, y tú has participado, del CENTE, ¿no? Ya, de la coordinadora. Con el balconero. ¿Qué pasó? Pero el sindicalismo como tal dejó de tener fuerza. Pero tú podrías seguir viendo ahí el cotidiano al principio y podías verlo ahora. Y entonces el cotidiano de repente se volvió monotemático, ¿no? Y eso le dio oportunidad. Estudios electorales. O monotemático en el sentido que cada número es un tema. Pasó a ser un tema tratado a profundidad. Por ejemplo. Creo que fueron muchos temas los que trataron a profundidad. Por ejemplo, fue solidaridad uno de los primeros, ¿no? Por ejemplo, fue el ESME. El ESME fue el primer sí. tema importante que se hace, ¿no? El ESME cumplía 100 años de su fundación y se hace un número especial del ESME, ¿no? Era un aniversario, sí, creo que eran 100 años pues del ESME. Fue en el 85, 86. Y entonces vamos abandonando un poco esa parte y nos metemos a una situación ya de seguir la realidad, pero ahora de manera monotemática, y tenemos una profundización, y eso le da otra dimensión, otra frescura, incide de manera diferente. Con una aclaración nada más. Mira, eso es cierto totalmente. Pero no es tan cierto que abandonemos a la clase obrera. Lo que abandonamos es la lucha de la clase obrera, ¿sí? O sea, porque ya no hay. Sí, pero bueno, están los trabajadores de las maquiladoras, de la industria automotriz. México es una potencia automotriz hoy en día. Allá voy, exactamente. O sea, en la industria maquiladora, pues le hemos dedicado cuando menos 4 números, ¿sí? Cuando menos, ¿sí?
O sea, es una cosa que nos interesó mucho porque era un proletariado nuevo, era un proletariado que no tenía que ver nada ni con el corporativo nacionalista revolucionario, ni con el sindicalismo independiente, ¿sí? Era un proletariado de este nuevo tiempo, ¿sí? Y la otra parte, ¿sí? Este tiempo se distinguió desde el 83 hasta ahorita y va desbocado, incontrolado, la informalidad en la economía. Y en la informalidad también hay un nuevo proletariado, ¿sí? Que lo manejamos no como lo manejábamos antes con nuestros antiguos esquemas, ¿sí? Burguesía, proletariado, lucha, huelga, emplazamiento, etcétera, etcétera. No, ahora son otros los ojos con los que estamos viendo eso, ¿sí? Aunque tienes una razón, nada más. A ver, no, adelante. Una cosa que tienes mucha razón, la realidad, aunque no queramos, se nos va imponiendo, ¿sí? O sea, de repente a la sociedad civil, disque democrática, y lo subrayo, lo de disque, lo subrayo. O lo de democrática. Sí, digo, para que me conozcan de una vez. Sí, las dos cosas, lo disque y lo democrático, ¿sí? Nos fue imponiendo desde los que cooperaban en la revista con sus escritos, etcétera, etcétera, que lo importante era que la democracia, ¿sí? O sea, los estudios electorales, entendidos como sí, tal. Exactamente. Una gran cantidad de académicos se trasladaron a esos estudios. Esa una, y la otra que durante un tiempo fue muy fuerte, hasta hace 10 años, tantito más, o sea, las ONGs. Sí, que por cierto hay un artículo tuyo. No, para que quedamos en que no, porque me van a sacar mucho al balcón, hombre. Sí, porque estuvo bien, porque hay una crítica a las ONGs, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos nuestro nuevo México, y de esas. Es que a algunas se les cayó la N, ese es el problema. Por eso, y de ahí es de donde empiezo a construir yo esa idea de un Estado híbrido, ¿sí? O sea, somos lo nuevo sin abandonar lo viejo. Somos un amasijo de ambigüedades y de ambivalencias. Bueno, ¿sí? Vamos a dejar aquí esta reflexión, vamos a una pequeña pausa y a nuestro regreso seguimos conversando sobre los movimientos de la academia, la realidad, la revista. No se vayan, sigan con nosotros. En el libro de Tomás Moro, utopía significaba no lugar. Utopía, no lugar. Pero quizás ese no lugar, ese inalcanzable espacio del sueño de la vida compartida, pueda tener lugar en los ojos que lo adivinan. Porque cada persona contiene muchas otras personas posibles y cada mundo contiene su contramundo. Las miradas capaces de ver a través de la infamia nos revelan esa promesa escondida. Otro mundo late en la barriga de este mundo, y ese mundo, el que necesitamos, es tan real como el que conocemos y padecemos. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una
amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Muchas gracias. Estamos de regreso en la Contracorriente. Qué bueno que sigue usted con nosotros. Estamos conversando con Miguel Ángel Romero, Luis Méndez, distinguidos profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, sobre la revista El Cotidiano. Miguel Ángel, la izquierda mexicana ha sido muy buena para hacer revistas, pero ha sido bastante menos buena para distribuirlas. Y el que se distribuyan no necesariamente garantizan que se lean, que signifiquen una referencia. ¿Cómo lo hizo el Cotidiano para llegar a sus lectores, para ir construyendo un campo de lectoría? Bueno, el Cotidiano siempre tuvo como premisa ganar un espacio en el mercado. Siempre pensó que habría que estar, a través del esfuerzo personal de los que integramos la revista El Cotidiano, estar con una intención dirigida a que la revista tuviera un espacio en las librerías, se expusiera, se vendiera y se leyera, ¿no? Las universidades son muy generosas y la UAM lo es con nosotros porque nos da el financiamiento para producir la revista, pero las universidades no están diseñadas para la distribución. Los libros universitarios están la historia de los libros universitarios es cíclica, recurrente y triste, ¿no? Por tradición se hacen 1000 ejemplares de cada libro y el autor tiene capacidad de distribuir 50 y 950 hay que estar haciendo un gasto en almacenamiento, que a los 4 años de que llega la nueva autoridad pues hay que quemar esos libros, ¿no? Es muy triste la historia de los libros. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de que la revista saliera, visitábamos cada una de las librerías importantes del país, que en ese tiempo había muchas librerías importantes, ahora ya se han cerrado también, es otra parte de la historia que alguien tendrá que contar. O ya no nos hacen caso. No, ya se cerraron las librerías. Muchas librerías. Las librerías se han cerrado, muchas librerías se han cerrado. Entonces nosotros ¿Y íbamos, los Sambors? tocábamos la puerta y dejábamos y estábamos. Y nuestro sueño era llegar a exponerla en el gran lugar donde todas las revistas tenían un espacio. Y pedimos a la distribuidora de Sambors que nos permitiera distribuir la revista, y nos dijo que sí, pero que teníamos que tener, en ese momento editábamos 4000 ejemplares, que era un mundo de ejemplares, y nos pidieron 6000 y pasamos a editar 6000, nos acompañaron en esa experiencia las autoridades universitarias, y llegó la revista por fin, El Cotidiano, a los stands de Sambors. Y pensábamos Mecánica Popular, pensábamos nosotros que las ventas iban a No, incrementar y empezamos a ver con tristeza que las ventas bajaron, ¿no? De manera impresionante. Entonces, de 6000 que dejábamos, recibíamos 9700 8 meses después, la revista todo deteriorada. Y fuimos a ver qué pasaba, ¿no? Porque si efectivamente la revista estaba expuesta y nos dimos cuenta que sí. Nada más que estaba en un lugar, a mí me tocó un día contar las revistas que no tenían nada que ver con la revista El Cotidiano, no eran revistas sociales, eran revistas de amor, eran revistas de mecánica, eran revistas y competíamos contra 1070 revistas. Y entonces era imposible, ¿no? Pues ni nuestro diseño, ni la calidad, ni el público, ¿no? Entonces ahí fue un rotundo fracaso de parte de nosotros. Regresamos a nuestra forma de distribuir y una forma de distribución militante. Y afortunadamente tenemos también redes de distribución en universidades. Las teníamos en Puebla, en Veracruz, en Guerrero, en Baja California, en Michoacán, en Querétaro, y así salía la distribución, ¿no? Y afortunadamente la revista El Cotidiano es la primera revista que da el salto de ser una revista de papel a ser digitalizada. Ese salto lo dimos a principios del 2000. Fuimos la primera revista... o sea, se puede revisar la revista en línea. La revista está en línea, están todos los números, desde el cero hasta el último número, ¿no? Entonces, y ahora nosotros, nuestra revista se lee pues en cantidades que jamás hubiéramos pensado que se leyera en papel, ni cuando hacíamos 6000. Ahora, gracias a internet, y estamos
en redes de distribución muy exitosas, la revista es la revista que más se lee en América Latina, que está ligada a ¿Qué más se lee en América Latina? En la red de Redalic. de Redalic, Redalic. dedicada a cuestiones sociales, ¿no? Es el cotidiano, sí. el cotidiano. Y ahí sí se puede demostrar porque son cuentas que hacen y son reportes que van pasando, ¿no? Y tenemos solicitudes cada día de que puedan ellos montarlas en otros sistemas de otros distribución. soportes. Luis, la revista tiene 30 años. Sí. Cuando nace hay una diversidad de publicaciones impresionante. Sí. La mayoría de esas revistas han desaparecido hoy y el cotidiano prevalece. ¿Por qué? ¿Qué razonamiento hacen ustedes? ¿Qué análisis de coyuntura hacen ustedes sobre por qué sobrevivió? Ahí hay cuestiones más subjetivas que objetivas, ¿no? O sea, subjetivas es tu punto de vista o subjetivas es el punto mío y el punto de él y el punto de aquellos que con una cierta necedad nos aferramos a que este proyecto es muy importante. Pues que ganan, Y sí es una necesidad intelectual, sí, como académicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te das cuenta paulatinamente y ahorita con una claridad meridiana de que somos la única revista que en términos sociopolíticos ha seguido todo esto que le llaman o transición o cambio estructural o lo como tú quieras. O sea, todo este momento dificultoso, contradictorio, amenazante, incierto, contingente que es México en 30 años, la revista El Cotidiano lo ha seguido. O sea, ¿sí? quien quiera y creo tener que es una la visión única. de los 30 años de historia mexicana Exactamente. reciente, tiene en El Cotidiano una fuente de información confiable, esclarecedora. Y eso modestia, aparte, nos llena de mucha satisfacción. Pero eso sería la razón por la que No, pero sobrevive. mira, Luis es muy modesto, pero Luis Méndez ha sido una pieza clave en la historia de la revista. Los fundadores, los tres que se les reconoce en la revista como fundadores, cada uno tomó una determinación de proyecto y se salió de la revista. Luis y yo quedamos al frente, yo en algún momento salí de la revista y quedó él solo al frente. ¿Cuál es el éxito del Cotidiano? De ser una revista universitaria. Yo creo que es un caso único en el mundo donde una revista universitaria sale cada 2 meses. No hemos dejado de salir nunca hemos hecho un número doble, donde digamos, ahora viene el enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Siempre han sido números que rigurosamente hemos salido cada 2 meses. Ese es un récord que tiene que ver, sí, no con la parte de subsidio que da la universidad, ¿no? Sino tiene que ver con la vocación que, sobre todo Luis, cuando se quedó solo, realizó y permaneció la revista solamente con él, ¿no? Tiene que ver también con la generosidad de muchísimos investigadores, de redes universitarias que hemos logrado construir a lo largo de la historia, de gente muy generosa que hace investigaciones, que no cobra porque se publiquen sus investigaciones. Nosotros no le pagamos a nadie porque le publiquemos, pero tenemos, modestia aparte, digamos, material suficiente para que termináramos este año sin movernos ya más en tratar de definir un número muy particular con características. O sea, ¿ya saben qué va a pasar a final de año para analizar la coyuntura? Tenemos material que nos mandan, ¿no? Pues, si nosotros nos echáramos a la hamaca ya lo podríamos hacer, pero claro que estamos buscando que la revista vaya tratando de seguir la realidad, ¿no? A ver, es una revista académica que no se escribe en jerga académica. ¿Eso tendrá que ver con su éxito? Es que hay de todo. Sí. O sea, es una revista académica, pero fuimos los primeros académicos que entendimos que era académicamente correcto, que era teóricamente adecuado hacer un análisis desde la universidad de la realidad inmediata, cosa que no se usaba cuando comenzamos. ¿Sí? Los análisis eran a largo plazo.
cuando ya tuviera yo las cosas cocidas, cuando ya tuviera todo ordenadito. Nosotros no, nosotros en nuestra reflexión sobre lo inmediato quisimos ser rigurosos académicamente, de ahí que tengamos un dispositivo metodológico. ¿Sí? Se cumple o no se cumple es otra discusión, ¿no? ¿Sí? Y lo que logramos es que eso que nosotros fuimos pioneros, ahora lo intenten varias revistas. Algunas duran, otras no. Algunas sí ya son largas como bueno, no recuerdo, pero varias, ¿no? No, pero tú tienes un número monotemático. Pongo un ejemplo, el de cualquiera, el del Chiapas, ¿no? El número que tratamos de Chiapas. Y en ese número de Chiapas tú puedes encontrar un ensayo con todo lo que significa desde el punto de vista teórico un ensayo, ¿no? Citas, confrontación, marco conceptual reflejado, o puedes tener un seguimiento como que Luis y yo hicimos en un suplemento que inventamos por primera vez ahí, y puedes ver la radiografía de Chiapas, y puedes ver datos, y puedes ver cosas menos elaboradas desde el punto de vista teórico, pero con muchísimo trabajo artesanal del intelectual, ¿no? Entonces, no es una revista que tenga, digamos, un estilo literario sencillo, ¿no? Encuentras ensayos muy complejos, ¿no? También hay abstracciones y hay cosas que son de difícil lectura, ¿no? Hablábamos de las ONGs y en el tiempo que estaban floreciendo, recuerdas tú bien que esa desestructuración de la izquierda, como que se convirtió en ONGs, sí. Muchas de ellas eran compañeros nuestros, ¿sí? Nos unimos a ellos y les sacamos a ellos varios números monotemáticos de acuerdo a sus cuestiones específicas que son bastante valiosos, como bosques, por ejemplo, ¿sí? Como el problema del agua, como etcétera, etcétera. Y vínculos, ¿sí? Con sujetos sociales concretos. También. O sea, la revista está ligada en ciertas coyunturas a movimientos sociales. Por ejemplo, el número de Oaxaca, número monográfico sobre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Ligada, sí, pero no ligada militantemente, ajá, sino ligada académicamente, o sea... Ligada a redes, ¿no? Exactamente. Hay redes, conocemos... O sea, recogemos la opinión directa de ellos, ¿sí? Y la analizamos nosotros. Conocemos ¿sí? liderazgos, conocemos representantes y vamos haciendo una cadena de redes, ¿no? Así funciona la revista. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa y al regreso hacemos una reflexión global de la revista y nos dicen dónde se puede conseguir? Eso, muy que bien. nos lean. No se vayan, favor. sigan con nosotros en La Contracorriente.
Estamos de vuelta en la Contracorriente. Qué bueno que sigue usted con nosotros para este tramo final del programa. Estamos conversando con Luis Méndez, Miguel Ángel Romero, sobre la revista El Cotidiano y el análisis de coyuntura. ¿Tienen la impresión de que analizar la coyuntura hoy es una tarea inútil? O sea, ¿quién habla hoy de coyuntura? Hoy todo el mundo se refiere a las encuestas. Los políticos guían su acción por los sondeos de opinión, los medios de comunicación filtran las encuestas, hay una especie de desplazamiento del papel que antes jugaba ese análisis de la realidad por la fotografía que son las encuestas. ¿Estoy exagerando o...? Bueno, tú siempre exageras. Por supuesto. En esta ocasión no es la excepción, ¿no? Sí, yo diría que ahí indudablemente que las encuestas, primero que nada, bueno, son un mecanismo mucho más nuevo que la revista, ¿no? Acaba de salir la encuesta última de GA-ISA que mide la popularidad o la aceptación del gobierno, sobre todo del presidente Peña Nieto, y el resultado que dan es que no había habido un presidente que estuviera con una aceptación tan baja en los últimos años, que se mide y empiezan del 94. Saco el dato, parece que la historia de las encuestas en México como un instrumento científico de medición que utilizan muchas personas, sobre todo los políticos y los gobiernos, es del 94 para acá, ¿no? Entonces nosotros llevamos 10 años exactamente hacia atrás, ¿no? Yo creo que las encuestas han sido utilizadas de manera perversa en procesos electorales, ¿no? Es ahí donde las encuestas se utilizan de manera perversa, y esa perversidad de la utilización de las encuestas tiene que ver con una alianza entre medios electrónicos, encuestas y partidos políticos, ¿no? Entonces las encuestas electorales sirven para generar a un ganador y para inducir que el voto, nadie quiere votar por el que va a perder. Entonces hemos sido testigos en las últimas elecciones, sobre todo la última elección, de cómo se utiliza de manera perversa las encuestas. Pero yo creo que las encuestas utilizadas bien, de manera científica, pues son un orientador. Pero las encuestas, los resultados que te van arrojando las encuestas, no los puedes entender si no hay una interpretación analítica, que no es precisamente un análisis de coyuntura, pero sí es un análisis político que tienes que hacer. Es decir, si las encuestas por sí mismas no te sirven de nada si no hay atrás una capacidad política que analice los resultados y que oriente, ¿no? Pongo ejemplos. Oye, nosotros podemos pensar que el político más importante de este país es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero de repente hay encuestas que te dicen que es Felipe Calderón, y entonces, a ver, explícala, no te pelees con el resultado de la encuesta, porque eso fue lo que dijo la gente. Explica por qué ese resultado es el que aparece. La encuesta no ofrece eso. El resultado no te lo da, sino tienes que tratar de entender. Es decir, la encuesta no es más que un instrumento más del análisis político, no es el instrumento. No, por sí mismo la encuesta no te resuelve nada, la encuesta te da indicadores y te dice dónde buscar, sí te orienta, ¿no? Porque en estas cosas no andes perdido, explícate por qué fulano va ganando, ¿no? Explícate por qué él es más popular, explícate por qué tienes mala imagen, explícate por qué la Secretaría de Economía es la que tiene la más baja calificación, o explica por qué el secretario de Gobernación está bien calificado, ¿no? Tienes que explicarlo. Las encuestas no son más que un instrumento orientador. Yo diría que bienvenida a las encuestas, porque las encuestas permiten orientar el análisis político. Antes sin el instrumento de las encuestas andábamos perdidos en la inmensidad de, o sea, ¿qué piensa la gente? No sabemos qué pensaba, ¿no? Y casi siempre uno tiende a pensar que la gente piensa como uno, y lo que es las encuestas es que la gente está pensando en otra cosa, ¿no? Pero tiene que ver con todo ya un sistema que hay, ¿no? Hace rato platicaba yo con un amigo mutuo, y me decía él que, bueno, pues todos ahora son, a partir de la muerte de García Márquez, todos son literatos, ¿no? Pero el dato escalofriante es que en México es el 2.4 libros por año, ¿no? Sí. Entonces, pues, un pueblo que no lee, ¿no? Pues es un pueblo que tiene información
o que se inventa información, o que quién sabe de dónde saca la información y te da resultados en las encuestas dramáticos, ¿no? Por eso hay que ver Rompimiento. Por eso hay que ver Pues sí. Precisamente, para informarse. Pero entonces sí te van dando los datos, te van diciendo, oye, pues esta locura que saca la gente, pues es producto de esta situación, de esta sociedad que tienes, ¿no? Pero es el análisis, o sea, las encuestas nunca van a sustituir al análisis político. Y yo subrayo Sí, nada Luis. más eso, el carácter perverso de las encuestas. De por un algunas. lado. Casi todas. No, Digo, como porque fenómeno. hay encuestas pero- internas. Ya tenemos O sea, como tema para fenómeno, otro programa. para de discusión. Hay encuestas discusión. internas O sea, que no se como publican. fenómeno. Las como encuestas fenómeno. que no se publican y no quieren incidir en la Opinión pública, que no son esas no eso. hay encuestas científicas. Sí. A esas me refiero yo. No, yo a las que me refiero son las que tienen una intención Ah, sí. mediática. Y eso Esas están- es un fenómeno de la realidad mexicana actual. Ajá, y eso es es motivo de explicación de nuestro análisis De coyuntura. De coyuntura, exactamente, sí. O sea, es evidente que de un retrato de la realidad que es una encuesta, de una fotografía de un momento, deduzcas no sé cuánto o induzcas al voto o hagas cosas. Pero la coyuntura es un instrumento académico y las encuestas son un instrumento que puede ser académico, pero que su gran fuerza es fuerza política. Es una utilización para la lucha política. Es un instrumento todas. para- Bueno, tenemos ya entonces materia Estamos hablando aquí. en general, ¿no? ¿Quién era el que exageraba? Tenemos aquí entonces, regresando a la revista como tal, 30 años de acervo de la revista. Sí. Son 30 años que además se pueden consultar en línea, ¿no? ¿Qué puede hacer alguien interesado en conocer en este país con ese material? Bueno, una cuestión que después de un largo periodo en el que la revista aparece, en la que Luis nos invita a tratar de recuperar y tematizar y sacar libros, hemos descubierto que la revista tiene muchos usos. Hay un uso académico para estudiantes muy marcado, ¿no? Para estudiantes. Cuando uno empieza a tematizar los 30 años de la revista y quiere sacar un libro que te lleve de la mano hacia el estudio de un tema en particular, es impresionante Como el género, por ejemplo, como género. como problemas de género, como movimientos sociales, como movimiento urbano, como cuestiones sindicales, relacionados con la gente, en fin, el cotidiano ya se ha desplazado, digamos, se ha desdoblado y hay libros del cotidiano temáticos que son muy interesantes. Entonces, tiene muchos usos el cotidiano, ¿no? Pero hemos descubierto que hay un uso académico que sirve para los jóvenes de bachillerato y de escuela profesional, Licenciatura. y licenciatura, ¿no? Básicamente. El cotidiano es muy fácil de consultar, está en línea, se llama elcotidianoenlinea.com.mx, es gratuito, ahí está de número 0 al último número que acaba de salir la semana pasada, y lo pueden consultar, está tematizado, si quieren ver por tema, si quieren ver por autor, si quieren ver cómo vienen todas las búsquedas que son muy accesibles para los estudiantes, ¿no? Y a los que nos gusta el papel, a los que necesitamos el olor a tinta, ¿dónde conseguir el cotidiano? Nos das tu dirección, te enviamos un ejemplar gratuito, porque nosotros ya solamente lo hemos distribuido a través de suscripciones, que tenemos un número de suscripciones que ha permanecido, no es grande, pero ha permanecido a través de los años. Entonces lo distribuimos a partir de suscripciones, también nosotros distribuimos a muchas bibliotecas, a muchos centros de investigación, hacemos muchos intercambios también de revistas o de libros, se los mandamos a centros de investigaciones, en fin. Pero la revista El Cotidiano ya, salvo la tienda de la UAM, la librería de la UAM, que ahí se vende, o las ferias de exposición donde está la UAM, entonces se ha restringido mucho. Se acabó la distribución militante. Se acabó la Ya se volvieron creo que se acabaron, viejitos creo que ustedes. se acabaron los militantes. No la No es que distribución estemos militar. viejitos, sino que ya no hay militantes. Y para algo más, fue la misma fuerza
crecimiento, modernización de las instituciones la que nos prohibió ser militantes. Sí, porque nos dijeron ustedes a lo suyo, a sus revistitas, nosotros nos encargamos de la distribución y pues los resultados ahí están, ¿no? O sea, Distribuir tiene un costo, no es fácil, aunque sea militante la distribución, ¿no? Porque tienes que pagar el envío, porque tienes que ver cosas, ¿verdad? Y la universidad es generosa, pero también tiene recursos escasos y esa parte nunca la que... Y si un investigador quiere colaborar con el Cotidiano, ¿qué debe de hacer? Ahí, cada número viene una plana entera donde dice a los colaboradores. Y ahí dice, si tú quieres colaborar, tienes que hacer manda tu colaboración a tal, y esos son los requisitos que debes de cubrir, ¿no? Y nosotros hemos tenido la suerte de que recibimos muchas colaboraciones y también la suerte de que hemos tenido capacidad de darle salida a muchas colaboraciones. ¿Qué futuro tiene la revista? Para terminar, tenemos un minuto para... el futuro, como todo en este país y en este mundo, en esta posmodernidad o mundo global, es incierto, es contingente, es riesgoso porque... Tendrías no, que añadir líquido. es líquido, exactamente. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque una de nuestras fallas, entre comillas, no hay herederos, ¿sí? No hemos formado escuela, ¿sí? No hay atrás un cuerpo de jóvenes interesados en esto, ¿sí? Y nosotros pues ya estamos viejitos, ya nos estamos pensando, por ejemplo, yo en irme, ¿no? ¿Sí? Entonces, el futuro debería de ser institucional, debería la universidad tener conciencia que esta revista, y lo digo sin ningún pudor, que es la más importante de la UAM, que la mantengan, que la refresquen, que la lancen. Bueno, pues muchísimas gracias por su intervención y su parte en este programa. Habrá que aprender a hacer análisis de coyuntura en 140 caracteres para que tenga futuros. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar aquí A Contracorriente. Quédense en Rompeviento Televisión por Internet. A continuación viene Lo que Rompeviento se llevó. Ahí va a encontrar lo que no va a encontrar en la revista del Cotidiano, con, ustedes saben, la atinadísima conducción de Jesús Taylor. Nos vemos la próxima semana.